Hola a todos, buenas tardes o buenos días en función del uso horario en el que os encontréis. Bienvenidos a una nueva sesión del Open BIM Tour, esta del mes de julio que hemos adelantado porque normalmente las hacemos a final de mes. Pero bueno, ya se acercan las vacaciones, por lo menos en España, y bueno, pues decidimos adelantarla y esta va a ser la última sesión, digamos, antes de preverano, podríamos decir, ¿vale? Pero luego os comentaré las próximas sesiones. Bueno, no sé, algunos a lo mejor ya habéis asistido a otras sesiones del Open BIM Tour, pero por si acaso comentaros que el Open BIM Tour es una iniciativa organizada por Builders Smart Spain que consiste en una serie de webinars en las que participan diferentes proveedores tecnológicos con diferentes soluciones y bueno, básicamente lo que se trata o lo que intentamos hacer es bueno, explicar, ¿no?, diferentes flujos de trabajo y ver cómo con distintas herramientas ese flujo de trabajo puede funcionar correctamente utilizando estándares abiertos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis todas las empresas que participan en todas estas sesiones y en cada una de las sesiones son 3 las empresas que participan. Bueno, para quien no lo sepa, Builder Smart es una asociación abierta, neutral, sin ánimo de lucro e internacional, ¿vale?, cuyo principal objetivo es promover la digitalización del sector a través del uso de estándares abiertos, ¿vale? Realmente este esfuerzo, ¿no?, o este intento por estandarizar la información y los procesos que intervienen o que tienen lugar en el sector AECO son principalmente para favorecer o facilitar flexibilidad a todos los agentes para poder elegir su estrategia tecnológica y digital en cualquier momento y también para ayudar o permitir que pueda accederse a cualquier mercado, cualquier proveedor o cualquier cliente, independientemente de las soluciones tecnológicas que cada cual utilice. Dicho esto, bueno, algunos bueno, a explicar muy brevemente 2 de los estándares que vamos a utilizar hoy. En primer lugar, IFC. IFC es bueno, digamos el estándar Open BIM más conocido, es ese esquema de datos que utilizamos para intercambiar información entre herramientas. IFC es un estándar ISO desde hace ya varios años y al final es una especie de archivador donde toda la información de nuestro proyecto puede estar almacenada, bien estructurada, jerarquizada, relacionada entre sí los diferentes elementos, integrando información pues tanto geométrica, atributos, de planificación, de costes, bueno, pues prácticamente cualquier tipo de información, favoreciendo de este modo la colaboración en un proyecto durante la obra entre los diferentes agentes. Dicho esto, creo que también es interesante que sepáis que IFC bueno, pues tiene diferentes versiones a medida que bueno, ha ido pasando el tiempo, se ha ido ampliando todas las posibilidades del esquema de IFC. De hecho, recientemente la última versión publicada de IFC hace apenas creo que 2 meses o 3 meses es IFC 4.3, que amplía o que ya, si ya partíamos de que el dominio de edificación estaba lo suficientemente bien cubierto, pues se amplía a una serie de ámbitos de infraestructuras, en concreto pues puentes, ferrocarriles, carreteras y puertos. Y ya se está trabajando en IFC 4.4 para soportar toda la información relacionada con proyectos de túneles. Bueno, simplemente para que lo sepáis, en la actualidad son muchísimos los clientes que exigen o requieren que al finalizar el proyecto o al finalizar la obra se les entregue el modelo de información en formato IFC, porque es una de las formas que tienen de asegurar que van a poder acceder a esa información no solo cuando se les entrega, sino también muchos años después.
Vale, dicho esto, en la sesión de hoy también vamos a ver otro de los estándares de Builder Smart, que es BCF, Beam Collaboration Format. Es un estándar menos conocido y es bastante sencillo a la vez que útil, porque es un mecanismo que permite a los usuarios que están trabajando con modelos poder comunicar incidencias, errores o comentarios relacionados con algún elemento del modelo de forma relativamente sencilla. Os invito a visitar esta página web que tenemos en la web de Builder Smart, donde aparte de un pequeño manual explicativo de lo que es BCF, tenemos una serie de casos de uso con unos vídeos explicativos y unos diagramas de flujo para que veáis posibles utilidades del uso de BCF para diferentes flujos de trabajo o en diferentes situaciones. ¿Vale? Dicho esto, me queda recordaros que también en la web de Builder Smart tenemos una serie de fichas en las que cada una se corresponde con una aplicación diferente, en las que en cada una de las fichas hay una serie de consejos, de recomendaciones de cómo utilizar esas aplicaciones para poder exportar o importar adecuadamente a IFC o utilizar BCF. ¿Vale? Al final es como, bueno, pues una serie de recomendaciones o de buenas prácticas para poder generar o utilizar estándares de la forma más adecuada, ¿vale? Porque todos sabemos que al final utilizar estándares no es algo tan simple como apretar un botón, sino que, bueno, pues necesita realizar en función de la aplicación que estemos utilizando, dar una serie de pasos previos. Dicho esto, como os decía, este es el último webinar del Open BIM Tour antes del verano. Ya vamos a pasar ya posteriormente, a partir de septiembre, retomaremos la actividad. Y bueno, como veis, bastante intensa, porque en un plazo aproximadamente de un mes, del 22 de septiembre al 27 de octubre, tendremos 3 sesiones, también bastante diferentes, con soluciones diferentes, algunas de edificación, otras de infraestructuras, con lo cual, bueno, pues simplemente que lo sepáis y que en nuestra web pues iremos publicando los diferentes enlaces para registraros. Y hablemos ya de la sesión de hoy, ¿vale? Que es sobre la que queréis escuchar, ¿no? La sesión de hoy, el webinar de hoy, va a hablar de cómo, bueno, de un flujo de trabajo del que vamos a partir de un escaneado láser 3D de un edificio existente. Vamos a compararlo con el modelo teórico de diseño y vamos a realizar una serie de acciones vinculadas a control de ejecución, análisis de interferencias y revisión de incidencias, ¿vale? En esta sesión va a participar Leica Geosystems, Bentley y AK Software, ¿vale? En este caso, por parte de Leica, pues contaremos con Fernando Delgado. A continuación, por parte de Bentley, con Eduardo Mendoca. Y por parte de ACA, con Roberto Natale, ¿vale? Agradecemos a Eduardo, que está en Brasil con otro usuario que también se haya podido conectar, ¿vale? Simplemente deciros que el flujo de trabajo no será del todo lineal, porque al final es un flujo de trabajo lo más realista posible. Empezaremos por Leica, pasaremos a Bentley, pero luego volveremos a Leica para finalmente acabar en las soluciones de ACA, ¿vale? Por último, recordaros que la sesión se está grabando, estará disponible en nuestro canal de YouTube en unos días y que, por supuesto, al final de la explicación de todo este flujo de trabajo habrá un espacio para responder a las posibles preguntas que lancéis, con lo cual os invito desde ya, bueno, o a medida que vaya sucediéndose el webinar, no hace falta que esperéis al final, que, bueno, pues en el apartado de preguntas de GoToWebinar, que vayáis dejando ahí vuestras preguntas y cuando lleguemos a la parte final, pues haremos un repaso y trataremos de dar respuesta a todas ellas, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar, en este caso, con Fernando, al que le voy a pasar la palabra. Hola, ¿se me Hola, escucha? Fernando. ¿Se me ve? Te escuchamos, te vemos y Sí. falta que nos compartas tu pantalla. Vale. ¿Se ve la pantalla? Vemos tu navegador ahora mismo. Vale. Vale.
Aquí la Vale, presentación. muy Ok, bien, perfecto, adelante. muy bien. Hola, buenas tardes. Como decía ya Sergio, bueno, me hizo la presentación, Fernando Delgado, de Leica Health Systems. Bueno, Leica, bueno, entiendo que nos conocéis por alguna de estas cosas que veis en pantalla y bueno, eso nos dedicamos a crear herramientas de medición, posicionamiento, auscultación, documentación, bueno, todas estas herramientas nos permiten pues hacer de los proyectos algo más precisos, más rápidos, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar, como comentaba Sergio, en la parte de nubes de puntos. Eh, nosotros, bueno, llamamos a esta parte Reality Capture y seguramente os son familiares estos escáneres que tenemos aquí, sobre todo estos que los de la izquierda, los que tienen trípode, los escáneres fijos, pero además de esto, pues bueno, hay equipos que nos permiten escanear en movimiento, soluciones que podemos colocar sobre un coche, un barco, un carro de línea, mochilas o equipos que nos permiten escanear simplemente andando, llevándolo en mano. A partir de este, justamente hemos creado otros que nos permiten escanear, colocar el escáner sobre un robot o incluso un dron, un escáner volador, vamos a llamarle, ¿vale? Y que funcionan de manera bastante autónoma. Bueno, lo que nosotros llamamos captura de la realidad no es más que la creación de una réplica digital del mundo real utilizando diferentes sensores. O sea, nuestros equipos tienen sobre todo el sensor principal, es el láser, que nos permite obtener esa nube de puntos, o sea, la geometría, y también cuentan con cámaras cada vez más perfeccionadas, normalmente casi todas ya son HDR, que nos permiten obtener imágenes esféricas de cada posición y también las utilizamos como herramienta de navegación para saber la posición del equipo en determinadas circunstancias. Bueno, para obtener esa nube de puntos, pues tenemos diferentes soluciones que en función del tipo de proyecto de que estemos hablando, pues podemos escoger una u otra en función de la precisión, del alcance, del área que estemos escaneando, ¿vale? Y estas nubes de puntos que obtenemos las podemos utilizar prácticamente en cualquier etapa de nuestro proyecto, ya sea durante la planificación, el diseño, o sea, toda la etapa de anteproyecto, en la etapa de ejecución, como herramientas de verificación o de inspección, que lo veremos hoy, como herramientas de validación de las build, o incluso cuando queremos crear por ejemplo, un gemelo digital de un edificio, una instalación, podemos utilizar estos láser escáner para obtener esa información inicial, ¿vale? Como comentaba Sergio, bueno, esto es un poquito el flujo de trabajo que vamos a seguir hoy, eh, un poco, un poco más en profundidad. O sea, vamos a ver una nube de puntos obtenida con este equipo. Vamos a ver cómo podemos, a partir de Cyclone Register 360, sacar una nube de puntos en formato E57, que es un formato también abierto, podríamos decir es el IFC de las nubes de puntos, que puede leer, como veremos, prácticamente todas las aplicaciones del mercado. A partir de ahí, utilizando esa misma información E57, vamos a llevarlo a otro software nuestro, que es Cyclone 3DR, del que vamos a sacar inicialmente el terreno que vamos a compartir, además de la nube de puntos, vamos a compartir el terreno ya elaborado con Bentley, con Eduardo, y luego Eduardo nos devolverá el IFC para hacer algunas comprobaciones respecto a la nube de puntos y obtener a partir de ahí un archivo SF que podemos compartir tanto con Bentley como con AK. ¿Vale? Vamos a comenzar ya directamente. Esta nube de puntos, o sea, la nube de puntos de la que estamos hablando es esto que estamos viendo aquí. ¿Vale? Que por cierto, tengo que agradecer a Tecnalia que son los gestores de esta instalación, de Cubic, que es una instalación experimental en Derio, el País Vasco, que son los gestores de esta instalación, y a Berrilan BIM, que fueron quienes capturaron esta nube de puntos y que, bueno, gentilmente nos la han cedido para este webinar. ¿Vale? La nube de puntos es esto que estamos viendo aquí dentro de nuestro software, que es el software que utilizamos para crear los enlaces, eliminar la información que no necesitamos, visualizar tanto la nube de puntos
como las fotografías en HDR que obtenemos con los equipos, ¿vale? Y a partir de aquí, de esta nube de puntos que capturamos en campo, aquí registramos, limpiamos, etcétera, es la que vamos a utilizar, ¿vale? Para exportar al formato que nos interese sacar esa nube de puntos, que en este caso es el formato E57. Ahí podemos sacar, bueno, en función de lo que nos interese, podemos sacar otros formatos, incluso otros formatos que son bastante abiertos, pero en este caso vamos a sacar el E57. Simplemente marcarlo aquí, darle una ubicación y publicar, ¿vale? Este formato en E57 es el que este archivo en E57 es el que hemos pasado en este caso, a Bentley. Y vamos también a utilizarlo en este otro software que se llama Cyclone 3DR, que es un software también de Leica, para crear, tenemos aquí el archivo 57, ¿vale? Simplemente lo traemos aquí a nuestra aplicación. Bueno, tenemos que crear el documento, si no, no. ¿Vale? Y aquí, bueno, podemos importar tanto la nube de puntos como las imágenes. En este caso, las imágenes no nos interesan. Podemos reducir esa nube de puntos si es muy pesada, ¿vale? Vamos a ver que es un proceso bastante rápido. Y a partir de ese archivo que importamos en E57, rápidamente vamos a crear el terreno y además del E57 que ha generado desde Cyclone Register, desde esta aplicación, ¿vale? Que ya lo he compartido con Eduardo, ahora lo veremos, lo que ha hecho él con esto. Pues además de eso, vamos a crear el terreno, ¿vale? Esta es la misma nube de puntos que tenemos aquí, la he reducido un poco para poder navegar de forma más fácil. Si estamos, dependiendo del tipo de proyecto que hagamos, vamos a necesitar una precisión u otra de la nube de puntos y tenemos eso siempre que tenerlo en cuenta. En este caso, voy a generar el terreno. Esta nube de puntos está georreferenciada, ya la georreferencié dentro de esta aplicación de Cyclone Register. Podemos aquí ver perfectamente, si vemos las coordenadas de ese punto que estoy marcando aquí, veis que son coordenadas UTM, incluso la elevación también está, elevación unos 50 metros de toda esta zona, ¿vale? Y vamos a utilizar esta nube de puntos para crear un modelo digital del terreno, ¿vale? Aquí podemos, muchísimos usos le podemos dar, pero en este caso vamos a crear ese terreno. O sea, es muy simple, simplemente establecemos, buscamos la tipología de terreno que es, si es más plano, más empinado, marcamos eh, una inclinación aproximada, aquí seleccionamos el método. Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Aquí tenemos el resultado inicial, lo podemos revisar. Si estamos de acuerdo, le decimos OK. Aquí tenemos el terreno. Bueno, aquí hay algunos puntos que hay un poco de ruido y me han quedado unas deformaciones, pero bueno, como veis en general, la malla que he creado, ¿vale? Representa de forma general el terreno con bastante precisión. Entonces, este terreno que he creado aquí muy rápidamente es lo que voy a compartir con Eduardo en este caso. Lo podemos exportar tanto a formato LAN XML, que es un formato también abierto, que es bastante utilizado por aplicaciones eh, que manejan datos topográficos, o lo podemos llevar a IFC. Esto del IFC ha salido esta semana para esta aplicación y podemos exportar ese terreno a IFC y que entraría dentro de la clase Site, dentro de la clase Site del IFC. ¿Vale? Simplemente lo marcamos aquí, le damos un nombre y ya está. ¿Vale? Pues damos las unidades y le podemos marcar incluso
el punto de origen. Simplemente seleccionamos aquí para que vaya con coordenadas. Aquí, bueno, lo ideal sería tener un punto de origen marcado previamente, pero simplemente marcamos ese punto. Si lo tenemos visible, mejor. Y ya transfiere, podríamos decir, las coordenadas a esa malla que vamos a llevar al IFC, ¿vale? Le damos a exportar y ya está. Ya en este paso de la presentación ya he obtenido las dos fuentes de información en formato abierto. Una ha sido el E57 desde la nube de puntos original, simplemente es publicarlo. Y también he obtenido además un IFC del terreno directamente aquí desde la nube de puntos, o un LAN XML, la opción que escojamos. Y ya, bueno, le doy paso a Eduardo para que veamos la parte de Bentley. Vale, gracias, Fernando. Gracias, Sergio, también. Por favor, ¿me escucháis? Sí, te Sí, te escuchamos y te escuchamos. vemos bien. Está bien, gracias. Ahora no te escuchamos. A ver. Ahora, ya vemos tu Sí, pantalla. Ahora bien. sí, perfecto, gracias. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo, Sergio, Fernando, por el comienzo de este flujo de trabajo. Agradezco a Building Smart por esta oportunidad. Y creo que Bentley también es un poco conocida por sus soluciones de software, y por esto voy directamente al tema de este flujo de trabajo, pero me presentaré rápidamente. Soy Eduardo Mendoza de Bentley Systems. Estoy basado en el escritorio de São Paulo. Ofrezco soporte de Open Buildings Designer para los habladores de español y portugués. Tanto en Latinoamérica cuanto en algunas situaciones en Europa también. Entonces, dando con los archivos de Leica, que son los formatos abiertos y después la creación y exportación del IFC a continuación del flujo. Entonces, aquí tengo los archivos recibidos de Fernando, que son el E57 y el LENXML. Son archivos casi como 300 megabytes, los dos. Y haré la importación directamente en Open Buildings. Esta conversión que yo mencioné será hecha en Open Buildings. Aquí estoy creando un archivo del cero con la nomenclatura basada en los estándares de ISO, solamente un archivo vacío para tener el espacio para empezar a trabajar. Bueno, aquí estoy en el área de trabajo de Open Buildings Designer, en un flujo de trabajo de Building Design. Y en mi pestaña de Attachment tengo la opción de atachar, de adjuntar nube de puntos. Entonces, el primer paso será la conversión, como he dicho, del archivo E57 que he guardado en mi pantalla de inputs para este proyecto. Aquí puedo escoger algunos otros tipos de archivos propietarios o mismo tanto de Leica como algunos otros, y escojo aquí el formato neutro abierto que es E57. Aquí confirma el tamaño del archivo, hago un open solamente para confirmar aquí la información, voy a atachar a mi modelo. Tengo aquí algunas propiedades ya confirmando de los colores, intensidad de los puntos y también la unidad del archivo que he recibido, que es metros.
OpenBusiness me pide para hacer una conversión, aquí escoger la carpeta donde guardar el archivo pod, que es el formato de Bentley. Lleva algunos segundos para hacer la conversión, no es tanto, bastante rápido. Aquí tengo ya el archivo pod. Tengo algunas opciones de navegar, voy a mostrar ahora cómo llegar a este diseño de la nube de puntos en mi modelo, porque como está georreferenciado, él no se quedó en el 00 de mi archivo. Entonces aquí ya estoy en las coordenadas correctas y hago una navegación, primero para conocer el terreno, verificar algunas informaciones que están de acuerdo con las demostradas por Fernando. Vale, aquí todavía algunas herramientas de navegación, de zoom y todo esto. Y OpenBusiness me ofrece algunos tipos de visualización, llamamos de display styles. Voy a mostrar enseguida. Aquí confirmando las propiedades que se fueron mantidas con la conversión. Tengo como 9 millones de puntos clasificados por colores, por intensidad y también en las coordenadas correctas. Estas ya son las propiedades del pod, no son más del E57, en la conversión fueron preservadas. Aquí tengo el cambio de algún tipo de visualización. Estoy en RGB, que es la visualización por colores. Aquí escogí la visualización por intensidad de puntos, es muy útil en algunas fases del proyecto. Y aquí escogí una visualización por elevación. Cada color representa una cota, una elevación específica de los puntos de la nube. También me ayudó bastante en la fase de modelaje. Si tuviéramos la clasificación, como los tipos de elementos, también habría aquí una visualización por clasificación para isolar algunos elementos. Y aquí una combinación de intensidad con elevación, también con colores e intensidad de los puntos. Volví a representación por colores, RGB. Y aquí una otra visualización que no es específicamente de la nube, pero de mi modelado, que escojo algo más transparente, que me muestra con destaque lo que estaré creando y modelando. Volví aquí también a la representación por colores. En OpenBusiness puedo también utilizar hasta 8 ventanas de visualización. Estoy aquí con solamente 4 abiertas y cada una puede me mostrar, por ejemplo, un punto de vista diferente, como una vista de topo, una vista frontal, una lateral y también la perspectiva. Por supuesto, también puedo configurar cada ventana con un tipo de visualización específica. Entonces, si quiero, por ejemplo, hacer la vista de topo con la intensidad de los puntos, si quiero las vistas laterales con visualización por colores de acuerdo con la elevación, es lo que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, la vista frontal y derecha, escogí la visualización por elevación. Apagué una de las ventanas y estoy arreglando las ventanas para la producción del dibujo. Aquí es el menú de la nube que puedo manipular escogiendo si la quiero seleccionable o snapable. No, perdón por esta palabra, pero que puedo hacer un snap en los puntos de la nube. Me ayuda bastante también en la fase del modelaje. Y también si no quiero que la nube se mueva, puedo escoger este último icono. Arreglando nuevamente todas las vistas y analizando la nube. Ahora voy a hacer la importación del archivo LandXML, también en el formato abierto, producido por Leica y que yo he recibido de Fernando. Aquí haré primeramente, voy en archivo, importar. Tengo aquí archivos comunes de troca de informaciones y escojo el LandXML. Voy a buscar en la carpeta el local correspondiente.
abro el archivo y ahí está. Como estaba también ya georreferenciado, él se quedó en el mismo lugar de la nube y puedo hacer la navegación, cambiar colores y todo con la malla del sitio también, que me ayuda al desarrollo del proyecto. Aquí las propiedades del sitio, de la malla de LandXML. Vale, ahora como los archivos de Fernando, desde la que están georreferenciados, debo decir a OpenBuildings cuál es el sistema de coordenadas. Entonces, voy aquí en una herramienta. Primero voy a crear voy a abrir la herramienta de Geographic Coordinate System y escojo en un listado de sistemas de coordenadas, escogí aquí el sistema pasado por Fernando. OpenBuildings me avisa que la unidad del sistema de coordenadas es 1 y mi dibujo está en otra, pero está todo correcto. Yo confirmo y sigo. Ahora tengo en OpenBuildings todas las coordenadas de OpenBuildings referenciadas con el sistema informado por Fernando. Vale, ahora para iniciar el estágio, la fase de desarrollo de mi proyecto, mostraré una herramienta más de visualización de la nube, que es un clip volume, ¿cierto? Una caja en que puedo mover y arreglar de acuerdo con la parte que necesito visualizar para desarrollar mi proyecto. Yo hice ahora solamente el clip volume en la nube de puntos y puedo moverla, editarla de la manera que me gusta más y puedo hacer también separadamente un clip volume en los elementos del proyecto, que es lo que estoy haciendo ahora para tener seccionada también la malla del LandXML. Entonces puedo visualizar correctamente con total precisión ahora el perfil del sitio ya encajado en la nube y tengo aquí en vistas de topo, de lateral y todo con toda precisión ya con la nube y el LandXML. Listo para iniciar el desarrollo de este proyecto. Entonces, para este caso, que para esta presentación, decidimos nosotros que el flujo del proyecto sería la creación de una extensión a este edificio existente. Entonces, como el nuevo edificio se conectará al edificio existente, yo hice el modelaje del edificio existente y después la ampliación para tener la conexión precisa entre los elementos. Solamente arreglando aquí más algunas vistas y empezaré el modelaje enseguida. Vale. Yo puedo ahora dibujar sobre la nube cualquier elemento. Puede ser desde un elemento BIM, como un muro, una losa o algo así, pero para mí, mi flujo de trabajo me gusta más empezar con elementos 2D. Entonces, entiendo para mi flujo que tendré más precisión haciendo de esta manera. Entonces, empecé aquí seleccionando con un snap point en una intersección del edificio existente y estoy dibujando un shape, un elemento 2D que me servirá después para marcar los niveles, las losas y todo del edificio existente. Da mesma manera que yo estoy creando este sólido y voy a hacer una extrusión ahora de este shape para tener un sólido. Entonces digo que de la misma manera que estoy creando este sólido, yo podría estar ya creando directamente los muros, las losas, las ventanas, puertas y todo del edificio existente con las herramientas BIM que OpenBuildings ofrece. Pero ahora
escogí hacer inicialmente para un estágio inicial del proyecto, una fase más de estudios, de alternativas, este sólido que representará el edificio existente a principio. Y después cambié para elementos más inteligentes, elementos BIM, como losas, vigas, columnas y todo. Aquí para mi ajuste también estoy verificando algunas distancias, escorrendo puntos por la intensidade. Estou utilizando o snap point para escorrer um ponto no meio do muro existente, no ponto médio do muro existente, e depois hago alguns ajustes manualmente, verifico a posição, e esta linha que eu he creado servirá também para que eu crie unas elevaciones, unas alturas que servirán para los niveles, los diversos niveles de mi modelo. El flujo recomendado normalmente por Bentley es que tenemos modelos federados. Entonces, para este proyecto yo hice cada piso como un modelo separado que los federé después. Y el archivo final, claro, fue el modelo federado. Aquí todavía estoy analizando la intensidad de los puntos, tomando algunas medidas de las intersecciones. Y repito que este paso podría ser para la creación directamente de los muros. Yo podría escoger, por ejemplo, un muro que tendría las propiedades del muro existente y ya crear el modelo. Pero estoy haciendo por líneas y estas líneas me servirán después para la creación de un sistema de ejes, de una grid de proyecto. Es lo que haré enseguida. Aquí empecé solamente con unas líneas de referencia y las distancias verticales que yo tomé de la nube de puntos voy a informar aquí en mi sistema de niveles, el Floor Manager. Estoy poniendo la elevación real del edificio porque estaba georreferenciado, claro, y ahora las distancias de piso a piso para que yo tenga en todos mis modelos de cada nivel, de cada piso, la cota, la elevación correcta de acuerdo con aquelas líneas 2D que yo puse en la vista lateral, por ejemplo. Esta es solamente un flujo de creación de ejes en Open Buildings. No voy a llevar mucho tiempo en esto, pero para mostrar cómo puedo crear este sistema de ejes a partir de un trabajo de líneas 2D. Después, claro, puedo tener la nube en el fondo de esta visualización para hacer los ajustes que necesito. Y estoy concluyendo aquí los ejes horizontales y todo. Crear verticales. Y repito que podría ser directamente sobre la nube. Vale, solamente para concluir esto, y de la misma manera he creado también un sistema de ejes, una grid para el edificio nuevo. Yo llamé este sistema de existente y el nuevo, para la ampliación del edificio, llamé la grid de nuevo sistema. Ahora estoy escogiendo las herramientas de modelaje de Open Buildings Designer, las herramientas BIM, y estoy asignando una propiedad a losa diciendo que es una parte existente a permanecer. Entonces, aquí se queda más claro un poco la cuestión que yo he dicho sobre modelar sobre la nube. Yo opté por apagar la nube en este momento, porque ya tengo todas las medidas tomadas que me dieron total precisión. Aquí estoy escogiendo un muro también y asignando la propiedad de ser un muro existente a permanecer, por ejemplo. Hago un afastamento, un offset del grosor de la losa.
Inicialmente empecé con algunos elementos esquemáticos que después pueden recibir más propiedades más detalladas. Y como para cada piso yo tenía alturas, elevaciones distintas, hago aquí simplemente una modificación de las alturas de cada muro, de acuerdo con las elevaciones que tomé de la nube de puntos. Cambié de archivo para crear el piso superior y así por delante. Aquí un poco más avanzado este modelo de la construcción existente para que yo pueda empezar el modelaje de la ampliación. Como el objetivo de la presentación hoy no es exactamente el modelaje y sí la utilización de la nube de puntos, ya avancé aquí para un archivo donde tenía el edificio ya modelado. Entonces, esta ampliación que vemos abajo y a derecha ya es la parte nueva del edificio. Y estoy aplicando aquí un tipo de visualización de acuerdo con la fase de construcción. Entonces, aquellos elementos a los que atribuí una información, si es existente, por ejemplo, o es una nueva, asigno un color a cada uno de ellos. En una de las opciones escogemos, por ejemplo, tener las escaleras a demoler, pero después mantenemos todo como existente y lo que estaba en verde es la ampliación de este edificio. Aquí una última navegación. Y enseguida yo haré la transformación, porque como yo estaba modelando cerca del 00 de mi archivo, aquí yo hago la transformación de las coordenadas para que mi modelo que está en 00 se quede exactamente en las coordenadas que yo recibí de Fernando con los archivos de Leica. Aquí está mi modelo existente y mi modelo nuevo insertado en la nube de puntos. Claro, puedo hacer ajustes y modificaciones y todo. Es un proyecto bastante sencillo, no es una obra maestra de arquitectura esta ampliación, pero el objetivo es demostrar el flujo de trabajo con la nube. Y enseguida haré la exportación a IFC para concluir esta fase del flujo de trabajo. Entonces voy en archivo, exportar y archivos comunes de troca de informaciones. Escogí la Reference View, IFC4 Reference View, sin ningún mapeo, ningún cambio de información en este momento. Solamente exporté con las informaciones iniciales, que son las que Fernando y Roberto recibirán enseguida. El último, solamente volver aquí un ratito al último punto, que la exportación es bastante rápida. Entonces, en esta parte, yo termino una parte del flujo donde Bentel recibió los archivos del terreno, creó la edificación existente, hice el modelado de la edificación existente, creé también una ampliación, hice la exportación a IFC. Ahora envío los archivos IFC a Leica y a ACA para la continuación del flujo. Y termino aquí. Claro, volveré al final para las dudas y el debate, pero ya agradezco de antemano a Building Smarty y a los amigos Fernando y Roberto por este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, ahora volvemos, en este caso, primero a Leica. Fernando, ya deberías poder compartir. A ver. No tengo ningún mensaje de compartir. ¿Cómo lo...? A ver, bueno, le doy... Un segundo. Espera. Ahora. Perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, regresamos. Ahora a partir del archivo que ha generado Eduardo, ¿vale? Simplemente lo traemos, ha modificado las coordenadas y simplemente lo traemos a nuestra aplicación, ese archivo IFC, nuestra aplicación que es Cyclone 3DR,
la misma que creamos el terreno anteriormente. Y aquí tenemos el archivo IFC. Podemos ver toda la estructura del archivo IFC, todo lo que son muros, pilares, vigas, etcétera. Podemos seleccionar todo el conjunto, ¿vale? Ya ahí lo vemos como encaja perfectamente en el sitio. Y si estamos de acuerdo con eso, simplemente aceptamos y ya lo tenemos aquí. Ahora, a partir de esta información que hemos traído, pues podemos analizar visualmente, como lo estaba haciendo en Bentley Eduardo, o tenemos otras opciones más automáticas que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro archivo bin, la nube de puntos, y si nos vamos a las herramientas de análisis, pues tenemos varias que podemos usar. Análisis de colisiones, no es el caso del flujo que vamos a seguir. Análisis comparativos automáticos. Inicialmente no era el objetivo del webinar, pero es que esta semana justo han sacado una versión nueva del software y quería que vierais esto porque me parece interesante, porque al final utilizamos un IFC y podemos sacar un BCF, que es otra cosa a lo que le pasaré a Roberto, pero bueno, creo que como es rápido de ver, yo creo que vale la pena que lo veamos. En este caso es una herramienta de análisis del avance de obra, comparando, en este caso, el modelo BIM en IFC que hemos introducido y la nube de puntos. ¿Vale? Aquí vamos a ver, decimos que calcule, en este caso es rápido, no hay... no es un proceso muy largo porque los archivos son simples, ¿vale? Y aquí vemos cómo nos representa con colores los diferentes elementos, evidentemente, de toda esta parte. Bueno, voy a aceptar este resultado para que veamos ¿vale? Aquí directamente yo podría sacar un archivo BCF de este análisis de análisis del avance de obra. Directamente podría sacar un BCF con más detalle, con menos detalle y pasárselo a otro participante en el proyecto para que lo analice, ¿vale? Pero aquí vamos a activar la nube de puntos para que veamos un poco cómo funciona. En la parte existente, pues casi todos los elementos que tenemos están en verde, porque, bueno, evidentemente están ejecutados en lo existente. Y aquí en la parte nueva del edificio quería que vierais un poco cómo funciona la herramienta. Por ejemplo, toda esta parte de aquí, bueno, que interfieren las ramas, vemos cómo nos dice que ese elemento, por la cantidad de puntos que interfieren con los elementos de obra, considera que está ejecutado. Aquí lo que interfiere con el coche parcialmente ejecutado y así, ¿no? Lo que está en gris es que no tiene información como para poder decidir. Lo que está en naranja, pues que está parcialmente ejecutado. Pero es una herramienta que nos permite de forma muy rápida calcular ese avance de obra, ¿vale? Como os decía, esto no es el objetivo de lo que queríamos ver. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, en esta parte de aquí de la escalera no tenemos muchos puntos, pero bueno, porque veáis un poco cómo generar ese archivo BCF, hemos visto una de las formas de hacerlo a partir de ese análisis de avance, pero lo que vamos a hacer es seleccionar estas losas que tenemos sobre la escalera y simplemente comprobar si el diseño que ha hecho Eduardo, por lo menos en altura, encaja con los descansillos que tenemos de la escalera de incendio, una forma de comprobar si vamos a tener o no problemas, ¿vale? Entonces, voy a seleccionar de nuevo el modelo BIM, el IFC, vuelvo podemos decir, a la fase de importación y me voy a quedar solamente con las losas, ¿vale? Quito todo, me voy activo solamente las losas y voy a seleccionar. ¿Veis cómo me permite seleccionar individualmente determinados elementos dentro del IFC? Y vengo aquí y le digo que cargue solamente lo que he seleccionado, ¿vale? Entonces, ahora tengo solamente esto. Le voy a decir ahora que hago un análisis, selecciono la nube, selecciono los elementos del modelo y le voy a decir que se me separe la nube de puntos de acuerdo a una distancia que voy a indicarle a partir de los elementos
del modelo. Voy a darle pues 20 centímetros, ¿vale? Aquí puedo ponerle lo que quiera. Aquí tenemos un preview. Aquí nos divide la nube en dos, los puntos que están cerca de los objetos del modelo y los que están más alejados de esta tolerancia que establecí, ¿vale? Los que están lejos los desactivo y me quedo solamente con estos puntos. A ver, el análisis que vamos a hacer, siendo sinceros, no sería podríamos decir, el más preciso. Quizás lo suyo sería quedarnos con la parte superior de las losas y hacer el análisis desde ahí, como haríamos, por ejemplo, con muros, cuando escaneamos muros y tenemos pilares, muros, etcétera. Pero bueno, quiero que veáis el flujo, ¿vale? Le decimos que OK. Estos puntos que son los que están lejanos, vamos a mantenerlos como la nube original. ¿Vale? La apagamos y nos quedamos solo con estos. Entonces, a partir de estos puntos y del modelo BIM, o sea, estos y el modelo BIM, vamos a hacer un análisis, en este caso una comparativa, aquí tenemos, bueno, un montón de herramientas que nos permiten hacer comparativas entre nube contra modelos CAD, contra mallas, nube contra nube, nube contra geometrías que habíamos creado en la aplicación, o nube de puntos contra BIM, ¿vale? Y aquí pues podemos decidir dónde vamos a aplicar los colores, o sea, ese mapa de colores lo podemos aplicar en el elemento de referencia, que es en este caso el modelo, o sobre la nube de puntos. En este caso lo vamos a aplicar sobre el modelo para que nos permita crear ese archivo ECF y poderlo intercambiar. Aquí establecemos una distancia máxima de análisis. En este caso le vamos a decir que analice dentro de esos 20 centímetros que habíamos, podemos ponerle 15, por ejemplo, ¿vale? Ya tenemos un preview de las zonas donde puede haber conflicto y ahora vamos a afinar esto. Vamos a editar estos colores y vamos a indicarle aquí, creamos un nuevo rango que sea de 3 centímetros. 3 y 3 y menos 3, perdón. O sea, lo que esté dentro de ese rango me lo va a dibujar en verde. Bueno, aquí lo vamos a eliminar. 3 menos 3. ¿Vale? Y todo lo que se desvíe de una desviación inferior a esos 3 centímetros, o quiero decir, una desviación por debajo, en este caso en Z, por debajo de esos 3 centímetros, que me lo ponga en azul, y lo que esté por encima, que lo ponga en rojo. ¿Vale? Aquí, bueno, tenemos opciones de visualización diferentes, pero ya con esto me vale. Le damos OK. Y si activamos la nube de puntos, vemos un poco aquí por tener el análisis, ¿vale? Vemos que en general está bastante bien. Aquí, bueno, hay algunos elementos en los que esa losa está por encima de la nube. Aquí hay muchos puntos que nos dan un poco de ruido, ¿vale? Pues aquí también. Pero sobre todo donde está peor el asunto es en la losa de la parte inferior. Si lo analizamos así, si nos acercamos, vemos cómo esos puntos están por encima del elemento de referencia que es el modelo BIM. Entonces, a partir de estos análisis automáticos que habéis visto, lo rápido que los podemos hacer, nos van a permitir generar un archivo BCF. O sea, aquí a partir en el árbol se me va organizando toda la información. Si os fijáis, tenemos por un lado las nubes, por otro las mallas, en este caso fue el terreno que creé antes. Aquí tenemos el modelo BIM y aquí pues el análisis que hice de avance de obra, y aquí tenemos la comparación que acabamos de hacer. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí tenemos un informe genial que nos crea, donde podemos ir acumulando toda esa
toda esa información, podemos enriquecerlo con más cosas, pero bueno, no es el objetivo del webinar. Lo que vamos a hacer es, a partir de esta comparativa, que al final es una malla que hemos creado ahí, ¿vale? Vamos a generar un archivo BCF, o sea, nos vamos de nuevo aquí a análisis y tenemos la opción de crear un archivo BCF a partir de esto, ¿vale? Entonces, ese archivo BCF podemos ir marcando, por ejemplo, para esta zona, pues podemos marcar aquí a quién se lo podemos asignar, podemos asignarlo a alguien concreto del equipo y la descripción. Revisar, nivel de losa. ¿Vale? Le podemos establecer una prioridad, etcétera. Toda esa información va a ir a parar al archivo BCF, ¿vale? Pues aquí tenemos esta, podemos crear otra nota BCF, ahí hemos creado la primera. Podemos crear otra aquí, otra más abajo, vamos a crear otra aquí. Ya con esto terminamos para no extendernos mucho. Y aquí igual lo mismo. Le podemos poner un título. En la otra no se lo puse. Asignarlo a alguien del equipo, darle prioridades, ¿vale? Ya tenemos aquí las dos, ¿vale? Y a partir de aquí podemos exportar, tenemos la nota con todas las indicaciones que le puse, pero además tenemos una vista en detalle de esa, de esa incidencia, ¿vale? Podríamos incluso crear más, o sea, si la vuelvo a seleccionar, puedo crear a lo mejor una vista general también para esa nota para que se vea. Hago una captura de punto de vista, y aquí en esta, por ejemplo, vemos que tenemos dos puntos de vista. En la inicial, tenemos solo uno, que era el cercano. Aquí tenemos dos, el cercano y otro lejano, para poner en perspectiva esa incidencia, ¿vale? Y estas dos incidencias que hemos creado, las exportamos a BCF. Creamos ese archivo, ¿vale? Y, bueno, aceptamos para tener ya ese análisis que se mantenga dentro del proyecto. Y ese archivo BCF, además del IFC que había pasado anteriormente Eduardo, ese archivo BCF es el que en este caso paso yo a Roberto para que pueda visualizarlo y analizarlo dentro del software de ACA. Bueno, aquí termina mi segunda intervención y última y le doy paso a Roberto. Perfecto, Fernando. Pues ahora es el turno de Roberto. Te vemos, Roberto, y te vemos. Hola. ¿Me ves? Hola. ¿También estáis Sí. viendo mi pantalla y la presentación? Sí, exacto, Vale, bueno. sí. Buenas tardes, buenos días a todos. Y muy brevemente me presento, soy Roberto Natale, arquitecto consultor técnico en ACA, y bueno, me dedico entre varias cosas en presentar e introducir a nuestras soluciones y también poner en contacto con el interno de la empresa. Nada, voy a entrar en este flujo ya presentado y aprovecho para dar las gracias a los compañeros, amigos Eduardo y Fernando, que además han llevado parte del trabajo más gordo en la generación del modelo, de la información. Y bueno, entramos entonces en esta tercera parte donde efectivamente yo he recibido esta información y me dedicaré en la gestión, también editación del documento, de la información recibida y en particular en los formatos abiertos y para entender estas posibilidades ofrecidas para formatos abiertos en la interoperabilidad entre plataformas. Actuaré en un entorno colaborativo, en nuestro entorno colaborativo de ACA, ASBIM, que es una plataforma cloud que incluye una serie de funcionalidades y características que no veremos hoy, centrándonos solo en algunas de estas, para la gestión de modelos y procesos BIM en distintas fases transversales. Es una solución cloud, se accede con un registro y con un enlace, pues entonces voy directamente en el entorno
¿Me confirmas que te estaba viendo y sigo? A ver si he compartido las dos pantallas. Estamos viendo el navegador con Cloud. Perfecto. Y bien, entonces, como os comentaba, accedemos al entorno SBIM. En este caso, entro en un flujo, en una simulación donde podría seguir trabajando con los compañeros con los que hemos trabajado hasta ahora, o me podría encontrar en una fase en la que entraría en colaboración con otros compañeros. Nada, aquí entonces voy a ocultar el panel. Vale, y aquí entonces tengo la estructura de carpetas que he creado con los contenidos, por ejemplo, el IFC recibido por Fernando, por Eduardo, perdón, la carpeta donde he cargado el contenido recibido por Fernando, y empezaré efectivamente por donde lo ha dejado Fernando sobre el BCF. Bueno, a la hora de querer compartir contenido, pues simplemente iríamos a compartir el acceso a las carpetas, ¿no? Puedo trabajar con varios tipos de permiso y nada, poder invitar varias personas. En este caso yo ya he cargado, y también un poco para introducir a la herramienta, pues igualmente nosotros podríamos ir a subir lo que he hecho yo anteriormente, los contenidos. En este caso, por ejemplo, el BCF lo vuelvo a subir rápidamente, también un poco para ir viendo pequeñas cosas, pero importantes, como por ejemplo la posibilidad de actualización de las versiones, poderlas restablecer, y bien. Cuando tenemos el icono del lápiz, aquí quiere decir que es un formato editable. Luego iremos también a la nube de puntos en formato 57 que visualizamos. Es un formato editable, entonces no solo puedo abrirlo, sino lo podemos editar. Entonces aquí es donde voy a abrir el BCF compartido por Fernando. Nada, la estructura del BCF no la estamos aquí a comentar demasiado. Claramente yo puedo entrar entonces a la información que venga. Al haberlo editado iré, según el flujo que estamos siguiendo, a actualizar estos campos que también estábamos viendo antes con Fernando. Podría, según el caso, poner comentario, revisar o mejor actualizar modelo según el flujo que estamos imaginando. En el caso de estar yo trabajando aún en colaboración con Eduardo, le pediría actualizar el IFC. Al estar en otra fase, pues quedaría en otra gestión. Y bien, aquí estamos viendo claramente estos puntos de vistas que nos ha generado Fernando. Nada, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues de forma muy sencilla, estamos actualizando un BCF, y también no solo editándolo, sino yo iría también a crear una nueva incidencia en el mismo BCF. Nada, lo voy a cerrar, y bien, esto para entender que, por ejemplo, aquí ya lo podemos consolidar y estaríamos pasando de versión 2 a versión 3. Esto como breve panorámica sobre el BCF y posibilidad de editarlo. Bien, aquí tenemos la nube. Aprovecho para abrirla y comentar un poco sobre el entorno de trabajo en el que nos encontramos. Tenemos aquí la nube de puntos, la estamos visualizando con el browser, que es el visualizador integrado en ASBIM. Y bien, lo vemos que se abren varias funcionalidades y servicios en ventanas separadas. Y bueno, un poco para explorarlo y dar un poco de introducción, aquí una serie de herramientas para cortes, medición. Por ejemplo, antes estábamos hablando de las coordenadas y poder ir a medir los distintos puntos. Y bien, también de cara a la nube, aunque aquí, claro, estamos en un entorno de visualización, pero bien, poder trabajar con tamaños, dimensión de puntos y
y calidad de la nube. Posiblemente veremos más cosas de los menús del browser cuando iremos a la federación. Bueno, vuelvo un poquito atrás. Aquí tenemos una federación ya realizada que veremos más adelante, también creando una nueva. Me voy a centrar, estamos hablando un poco también al inicio de la importancia del IFC como formato de intercambio, por un lado, y no solo. Y como se había presentado un poco la posibilidad de enriquecimiento. Bueno, entonces voy a abrir el IFC recibido, lo voy a abrir en modalidad de editación. Bien, entonces en su primera abertura en modalidad de editación, bueno, el sistema lo procesa y esperamos que se va a procesar para abrirlo, verlo y editarlo. Y veremos, digamos, 3 líneas de editación. Bueno, claramente visualizar, consultar la información que venga y ir también a editarlo. Bien, aquí tenemos el IFC recibido. Bueno, para profundizar un poquito algunas funcionalidades, a la izquierda tenemos navegador. Bueno, voy a, por ejemplo, visualizarlo todo. Tenemos un navegador que podemos utilizar para consultar puntualmente los elementos según la jerarquía, según los tipos, por ejemplo. Y bien, claro, por ejemplo, aquí a la derecha pues es donde en el browser vamos a colaborar, vamos a crear enlaces con documentos y vamos en la parte de propiedades a poder consultar claramente toda la información que venga con el IFC. Eduardo nos ha estado comentando, por ejemplo, ya toda una serie de reflexiones, de actuaciones en fase de autoría, ¿no? Y entonces esta información, como posible clasificación y propiedades, les vamos encontrando aquí. Y bien, entonces entrando en la línea de edición, interesante, porque bueno, yo podría contar con el soporte de Eduardo para que él me actualice en autoría el IFC, lo exporte, lo vuelve a compartir, o en determinados casos, como creemos que sea tal vez necesario, actuaremos o tendremos necesariamente que actuar directamente sobre el IFC. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, bueno, actuaré sobre una selección. Por ejemplo, aquí vemos, bueno, sobre uno, aquí abajo a la derecha, el editor IFC. Comentaros que en el servicio cloud, porque estamos hablando de la solución cloud online, no en una solución desktop, ya vamos a ver ahora la edición de atributos, propiedades, clasificaciones y un poco pronto aquí veremos también lo que es la edición geométrica que de momento sobre el IFC realizaríamos desde acá con soluciones desktop y no cloud online. Bien, entonces hemos seleccionado un pilar que podríamos seleccionar o buscar desde el browser, vemos su información y bueno, empezamos, por ejemplo, lo hago a título de ejemplo sin desgastar demasiado tiempo, pues en su atributo le voy a cambiar con Open BIM Tour y es un pilar y es hormigón. Lo voy a, la descripción igualmente podría cambiarla o dejarla. Bueno, entonces estoy viendo aquí cómo voy escribiendo sobre el IFC. Por otro lado, igualmente, en una selección múltiple, lo hago en este caso por una cuestión de comodidad directamente sobre estos pilares en vista, podría ir a la editación de propiedades. Aquí estamos leyendo las propiedades que vengan en común, que son editables. Un poco para entenderlo, si nosotros estuviéramos seleccionando varias entidades de varios tipos, yo tendría un conjunto de propiedades no comunes que no puedo editar en una única solución y las que están en común. Bien, sobre la línea de propiedades, por ejemplo, entonces yo podría ir a visualizar y editar propiedades. Bueno, me vengo aquí en el editor, dejo los types y las propiedades iguales y lo que voy a hacer es confirmar la actualización de una propiedad. Bueno, sobre todos
tendremos entonces la actualización de esta propiedad o la actualización directamente de un preset. Igualmente, a título de ejemplo, por ejemplo, puede ser un preset, nuestro preset de nuestro OpenBIM Tour, le confirmamos. Y bueno, le vamos entonces también a añadir las propiedades. Propiedad OpenBIM Tour, lo estoy haciendo a título de ejemplo. Las personas que trabajan diariamente, quizás más que yo, sobre la estructura de datos del IFC, pues entienden, digamos, un poquito el alcance y las posibilidades de este tipo de actuación. Bien, de texto y es un pilar OpenBIM. Esto un poco para entender cómo también podríamos ir a crear un conjunto de presets personales, enriqueciéndoles y propiedades. Confirmamos y esta información, digamos, claro, es información que va, ya se está enriqueciendo en tiempo real, en el cloud, en ASBIM. Entonces, sobre el pilar teníamos la actualización del atributo, de la transmitancia, del valor de transmitancia, aunque no tiene sentido haberlo hecho sobre un pilar externo. Y por abajo también vamos a tener el preset que acabamos de realizar. En el espacio colaborativo cloud también podemos imaginar la posibilidad de que dos personas colaboren a la hora de entrar un colaborador en el mismo espacio, estaríamos mensajando y actuando de la misma forma que hemos visto sobre las propiedades. Bien, en la línea de iteración también muy interesante la parte de clasificación. Pues nosotros seleccionamos nuestros elementos, podemos visualizar la clasificación que ya venga en el IFC. Sabemos que en autoría, por supuesto, podemos clasificarlo, lo visualizamos, podríamos consultarlo, digamos, según colores, reconociéndolos. Y importante ir aquí también a clasificar. Pues en este caso, lo mismo, voy a abrir una nueva clasificación en este conjunto, voy a definir una serie de campos obligatorios, también definidos, para, bueno, 2022, vale, confirmamos. Entonces, aquí vemos cómo creamos nuestra clase. Perdonadme, vale, aquí, y podemos ir a, bueno, ¿cómo lo haríamos? Podríamos ir a crear una codificación puntual instantáneo, poco probable, o también asociar una clasificación. Aquí es donde iríamos a cargar la plantilla XMLX en este caso, o también recurrir a una serie de clasificaciones que tenemos actualizado. Mismamente podría ir a la Uniclass, y había visto antes que había una clasificación ya presente, y aquí es donde, pues ahora sin focalizarme demasiado, iría, por ejemplo, a clasificar los elementos que acabo de tener seleccionado. Vale, entonces tengo estos 8 elementos clasificados. Podría ir luego, como hemos visto antes, en realizar toda una serie de operaciones que podrían ser útiles de consulta, de comprobación. Y bien, así seguir en el tema de clasificación. Y en tema de clasificación, un aspecto muy interesante que también de cara en el entorno Open y de Building Smart Spain e International, un aspecto muy interesante. Aquí voy a acceder a las aplicaciones. En este entorno, arriba a la derecha de aplicaciones, podéis ver varias, en modo dinámico,
varias aplicaciones, el IoT, el Facility y otras cosas que posiblemente habéis visto en el entorno ASBIM. Nos centramos en el BSDD, un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque ASBIM nos permite enlazarnos al Building Smart Data Dictionary y entonces aquí poder tener acceso a los diccionarios recolectados y aplicar, bueno, ir a aplicar, digamos, esta información, esta semántica, según los diccionarios del Building Smart Data Dictionary, nuestros elementos. Bueno, en este caso no voy a perder mucho tiempo. Por ejemplo, lo haría sobre otros componentes solo para, bueno, tengo que seleccionar claramente los elementos, lo hago puntualmente sobre los dos y aquí también, según el tipo de clasificación que estamos utilizando, también podríamos ir a complementar las propiedades, digamos, propuestas por el diccionario. Bien, ya finalizando en los últimos minutos, voy a cerrar por un lado esto, comentaros, todo lo que estamos haciendo es accesible desde Internet y gratuito en lo que es la visualización, navegación y visualización y federación. Luego comentaros también que en el caso para probar, aquí vemos un poco el sistema, para probar las soluciones que hemos visto, se trataría también de poder activar el editor que hemos visto aquí y el Building Smart Data Dictionary que vemos aquí. Esto para comentar que estas últimas dos operaciones de editación sobre el IFC también les podéis poner en marcha y probarlas directamente. Y bien, por último, pues la federación. La voy a abrir, bueno, abro la carpeta de federación y comentar un poco cómo podríamos crear una federación. Luego la abrimos. Pues aquí en nuevos archivos, en nuevos documentos, vemos los que en el entorno de la plataforma son como formatos editables. Podríamos crear una nueva incidencia, una comprobación. El checker también nos permitiría de enriquecer y editar el IFC. No lo hemos tratado en este momento, nos hemos quedado en el editor y iríamos a crear una nueva federación. Esta sería una nueva federación, un poco para ir a ver la posibilidad de federar. Claramente nosotros aquí vamos a federar ahora la nube de puntos y el IFC recibido, simplemente accediendo al entorno, al cloud. Y bien, voy a abrir por un lado el IFC, la aceptamos. Y también con un arrastrar y soltar, o ya que estamos, me quedo en la posibilidad de definirlo, voy a abrir la nube de puntos de Fernando. Claramente podríamos ir a trabajar las distintas versiones, pues en el caso no estén referenciados, puedes trabajar en su referenciación, pero bueno, vamos entonces a crear un nuevo archivo de tipo federación. Y bueno, aquí la tenemos y bueno, el entorno de trabajo es familiar, es el mismo, el browser que hemos visto antes trabajar entonces con las funcionalidades de visualización, poder medir superficies, cotas, o trabajar con varios tipos de visibilidad, con las sombras, conectarnos a renderizado, realidad virtual y una serie de funcionalidades que incluye de forma transversal el IFC, el browser. Nada, aquí entonces pues es donde nosotros en nuestras actuaciones, por ejemplo, para ir finalizando y dejando la palabra a Sergio, podríamos entonces sobre los contenidos, el IFC o el BCF, pues compartirlos. Podríamos, por ejemplo, voy al BCF, en este caso lo vamos a consolidar para tener una vista. Y en este caso nosotros podríamos ir a
descargarlo para compartirlo o reenviarlo, o también compartir un enlace que también podría ser interesante, un enlace público, un enlace privado, para que también puedan tener acceso al contenido externos a través de nuestro permiso. Bien, voy poco a poco dejando la palabra a Sergio y dejando de compartir, y dejamos espacio a Sergio. Muchísimas gracias otra vez a los compañeros Fernando y Eduardo para compartir este flujo de trabajo, y por supuesto a Building Smart Spain. Pues muchísimas gracias, Roberto, y a todos. Yo os invito a que os conectéis todos la cámara. Vamos a dejar de... Vale, perfecto. Yo también, que no la tengo puesta. Vale. Bueno, muchas gracias a los tres. Yo creo que ha sido un flujo súper completo. Creo que poco más de una hora habéis hecho muchísimas cosas. No sé si demasiadas. Bueno, incluso me ha sorprendido ver en la última parte de Roberto el uso de otro de los estándares de Building Smart, posiblemente de los más poco conocidos a día de hoy, pero que yo creo que cada vez más lo iremos utilizando, integrando en flujos, que es el uso del Building Smart Data Dictionary para poder pues enriquecer también los modelos con otra información o adaptarlo a diferentes idiomas. ¿Vale? Pues bueno, voy a empezar a haceros algunas preguntas, porque nos quedan, tenemos 8 minutos aún, y os voy a transmitir unas preguntas, ¿vale? La primera pregunta es, son un poco de pensar, o de reflexionar, o un poco quizás de opinión, ya lo digo por adelantado. Porque en la parte de ACA, de Roberto, ha mostrado una cosa que ACA ya lleva tiempo mostrando y que casi yo creo que es en identidad, que es permitir editar los IFCs, ¿no? Cuando yo creo que tradicionalmente lo teníamos como que eran intocables, ¿vale? Entonces, en ese sentido, quería un poco preguntaros incluso también a Roberto su opinión de qué opináis de la edición y cuál sería el alcance que creéis que podría tener esa edición, ¿vale? Es decir, vale, pues veo bien esa edición, pero siempre y cuando sea modificar un atributo o modificar la marca del equipo de climatización, ¿no? Un dato, ¿no? Digamos en concreto, pero no geometría. O no, o pensáis que pues que incluso, ¿por qué no? El software de forma nativa podría trabajar con IFC y modificar incluso la geometría. No sé, a ver ¿cómo lo veis o qué opináis? ¿Quién empieza? Empieza Eduardo, por ejemplo. Bueno, claro que... ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí, gracias. En este ejemplo utilicé, yo he modelado algo bastante sencillo, sin tantas informaciones y propiedades adicionales al IFC, sí. Entonces, claro que pienso que en un flujo real o tal vez un poco más detallado, de total importancia esta adición de propiedades estándares, claro, de los diccionarios y todo, para evitar de alguna manera que la persona que recibe el IFC tenga que hacer alguna modificación. Pero es fantástica la opción de poder añadir algunas informaciones, como Roberto ha hecho, porque puede ser algo propio, por ejemplo, de la coordinación o algo así, que el modelador no debe hacerlo. Entonces es muy interesante la herramienta y claro, trabajando con los estándares, perfecto para todo el flujo. Vale, perfecto. Fernando, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí la parte del diseño de la modificación del IFC me toca menos de cerca, pero yo creo que dependería un poco del contexto en el que se utilice, ¿no? O del acuerdo al que se llegue dentro del proyecto. Yo creo que sí es importante la posibilidad de que se pueda modificar, ya luego el que se haga o no, yo creo que sí dependería de ese contexto del proyecto o el acuerdo que se llegue dentro del proyecto. Sí, del control también, yo creo, ¿no? Eso En es, cierto eso modo. es. Sí, Roberto, si quieres completar.
Por supuesto, creo que es importante poder editar el IFC y estamos trabajando mucho en esta línea. Otra cosa muy importante es que se haga cuando se pueda hacer, que sea controlado, que sea registrado, que en esto hay otras herramientas también útiles para que haya trazabilidad y permiso para hacerlo. Pero es importante que se pueda editar. ¿En qué línea? Pues seguramente lo más avanzado posible, porque, repito, una herramienta no es excluyente del otro. Hay circunstancias, momentos en que hay equipos de trabajo que empiezan a trabajar con el IFC y ya están en otro tiempo con respecto a la parte de generación de este IFC. Entonces, darle posibilidades en este sentido es imprescindible. Posiblemente también en la parte geométrica. Por supuesto, esta editación del IFC no va a sustituir la autoría. Hago un ejemplo, pues concordo con Eduardo que hay la fase de modelado donde este enriquecimiento, esta información salga con el modelo. Por supuesto, es así. Un poco lo mismo, nosotros no le demandamos mucho, hablo de soluciones en el enriquecimiento en fase de autoría, le demandamos mucho en fase de gestión del IFC. Vale, perfecto. Vale, otra pregunta que tengo es, yo creo que uno de los problemas que suelen ocurrir cuando llevamos un modelo de una aplicación a otra muchas veces es la parte de geolocalización, ¿no? O de georreferenciación, ¿no? De algunos elementos, ¿no? Pero muchas veces le echamos la culpa al IFC, que suele llevarse la culpa de muchas cosas, y bueno, al final no deja de ser una tarea más que debe hacer pues el modelador o el responsable, ¿no?, del modelo para identificar de una forma adecuada dónde están las cosas o dónde están los elementos para que en la exportación esa información viaje de forma correcta. ¿Vale? No sé si tenéis alguna recomendación, porque yo creo que, por ejemplo, Fernando, en tu caso sí que bueno, indicabais, ¿no? Por ejemplo, donde era el punto, ¿no?, central del emplazamiento, ¿no? Por ejemplo, algo que en vuestro propio software ya se hace. Bueno, pues, yo me imagino que lo debes hacer. Si no lo haces, te puedes encontrar ese tipo de problemas. Sí, yo creo que es un tema que hay bueno, que es parte de la definición dentro del proyecto y de acuerdo entre, no sé, el equipo de arquitectos, los topógrafos, el establecer esos puntos o uno o más puntos de control dentro del emplazamiento del proyecto y el tener un punto identificado perfectamente como punto de origen del proyecto, que sea el cero del proyecto y tener las coordenadas geográficas o absolutas de ese punto y saber en qué sistema de coordenadas evidentemente está y que la aplicación que sea pues tenga la capacidad de georreferenciar esa información, de compartir esa georreferenciación, de recibir información georreferenciada, reconocerla y colocarla en el sitio que le corresponde. Yo creo que eso es, por supuesto, muy, muy importante de cara a la precisión, ¿no?, con que se ejecute ese proyecto. Vale, perfecto. Pues os voy a plantear una cosa también a los tres, porque hemos visto, en la presentación hemos visto soluciones, digamos, de escritorio y hemos visto soluciones en la nube, ¿vale? Con las ventajas y desventajas que tienen todas ellas, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería preguntaros un poco ahora mismo o cuál es la visión o la estrategia que tienen vuestras respectivas casas al respecto, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de ACA, tenéis un abanico grande, ¿no?, de soluciones en la nube, pero aún hay partes, ¿no?, que son muy de soluciones de escritorio. No sé en el caso de Bentley, que sí que OpenBuild es una solución de escritorio, pero entiendo que quizás también tengáis soluciones en la nube. No sé un poco cuál es vuestro planteamiento, igual que Leica, todas las soluciones de Cyclone, bueno, no sé si creéis que en un plazo medio o largo todos serán soluciones en la nube o las soluciones de escritorio siguen teniendo su aplicación cuando haya que gestionar grandes volúmenes de información o de procesado. ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis en vuestras casas? Eduardo, por ejemplo.
Yo empiezo también, gracias. Buenísima, interesante cuestión, Sergio. En verdad, los desarrolladores, y digo tanto por Bentley como ACA y otros que conocemos, que desarrollan sus ambientes comunes de datos, están bastante desarrollados para este trabajo en nube. Creo que todavía las aplicaciones de oficinas para modelaje, por ejemplo, digo que es mi mayor experiencia. La aplicación de oficina de desktop es la más efectiva para el desarrollo del proyecto. Pero como dice, la conexión, la integración por el ambiente común de datos están bastante desarrolladas para por ejemplo, un equipo trabajando en más de un ordenador, por ejemplo, en locales distintos, pueden saber en tiempo real cuál archivo está siendo editado, cuál archivo necesita de una actualización y todo esto, y también la comunicación vía BCF de coordinación de proyecto, y todo esto se pasa con esta integración entre las aplicaciones de oficina y las aplicaciones de nube. Esta es mi visión. Sí, Roberto, ¿cómo lo veis en acá? Sí, parecido y bueno, hay una dirección, digamos, hacia el cloud de la nube, un poco en general, sobre todo en la parte de Common Data Environment y toda una serie de servicios en esta línea. Con toda una serie de ventajas también para los usuarios que pueden contar con accesibilidad desde cualquier lugar, a veces sin tener que necesariamente tener dispositivos o hardware de cierto tipo para cierto tipo de operaciones. La tendencia, la dirección es la nube. La parte de autoría y cierto tipo de solución, pues aunque ya hay cosas, conexiones o cosas que se van llevando a la nube, pues al estado actual también en ACA es mayormente de escritorio. Pero la dirección yo creo que es mucho hacia un entorno en la nube. Y en vuestro caso, Fernando, además añadiendo que en vuestro caso puede haber parte que se haga a nivel hardware, podríamos decir, de que el propio equipo haga cierto procesado, cierto trabajo, ¿no?, sobre la información. Claro, bueno, nosotros ahí pues tenemos el entorno por un lado de captura, donde interviene básicamente el hardware en campo, pero sí es cierto que todo el tema de la nube va cobrando más y más protagonismo por la necesidad de colaborar entre las partes del proyecto, la necesidad de intercambiar, transferir esa información lo más rápido posible. Entonces, desde la parte de captura en campo, normalmente estamos potenciando la posibilidad de compartir esa información desde el momento de la captura. Normalmente llevamos el equipo, o sea, el láser escáner, pero va apoyado por un tablet o un teléfono móvil que va controlándolo. Y es posible incluso en los equipos nuevos transferir información directamente a la nube. Estamos desarrollando una nueva plataforma que se llama Hexagon Digital Reality, donde se va a subir esa información directamente desde los equipos. Ya los últimos equipos lo pueden hacer, no cantidades ingentes de información, pero información directamente desde campo. Y luego hay otras plataformas que ya no son nuevas, llevan tiempo desarrollándose, que es con la tecnología, la llamamos Jetstream, que es una tecnología un formato de 9 puntos que es bastante óptimo desde el punto de vista de renderizado, que podemos tener la nube de puntos alojada en un servidor, en cualquier sitio del mundo, podríamos decir, y acceder a esa nube de puntos, ya sea para visualizar o colaborar sobre ella, o directamente para conectarla a un software de diseño, como puede ser bueno, para acá no tenemos plugin, pero por ejemplo, en el caso de Bentley sí hay un plugin nuestro que te permite conectar ese formato de Jetstream a un software de Bentley y trabajar, por ejemplo, el diseño sobre estos formatos que realmente notas la diferencia a un formato abierto como puede ser el E57, que normalmente son más voluminosos y todo el tema de renderizado y todo eso dentro de las aplicaciones no está muy optimizado. Pero sí, la nube cada vez tiene más protagonismo, independientemente de que para el procesado inicial sí necesitas mucha capacidad de procesamiento y normalmente se hace en local.
Perfecto, pues voy con una última cuestión que va a ser para ti, Fernando, porque bueno, yo creo que tradicionalmente, o yo lo que conocía por lo menos es que a partir de la nube de puntos luego había un trabajo grande, ¿vale? De procesado manual en muchos casos para identificar, ¿no? En muchos casos los elementos, ¿no? Correspondientes, ¿no? Que esa generación final del IFC llevaba un trabajo bastante manual. Pero bueno, me ha sorprendido bastante a nivel de tu presentación. Sí que es verdad que en las presentaciones todo parece que funcione muy bien y muy rápido, pero sí que me gustaría, ¿no? Bueno, compartieras un poco en qué punto estamos ahora, ¿no? Es decir, entiendo que aún queda una parte de trabajo manual, pero quiero pensar que ya no tanta como la que había antes. Sí, sí, no es tanto. El proceso que hemos visto, por ejemplo, que ha desarrollado Eduardo es, podríamos decir, bastante manual, pero hay, en este caso, los plugins que te comentaba antes, que incluyen, por un lado, la posibilidad de conectarse a estos formatos optimizados, vamos a llamarle, de nube de puntos. También tienen herramientas que te permiten modelar de forma semiautomática. Todavía no tenemos el botón mágico, como tampoco lo existe en el mundo BIM, que lo haga todo, pero sí nos permite crear geometrías básicas, como pueden ser las tuberías, simplemente con tocar un punto de la nube, pues que nos crea un tramo de tuberías, o en el caso de geometrías estándar, como pueden ser toda la perfilería de acero, que podamos escoger una forma, una I, por ejemplo, tocar dos puntos de la viga o del pilar y que se crea automáticamente con las dimensiones correctas. A nivel de muros también, se pueden automatizar la creación de un muro con las dimensiones correctas, de elementos como conductos, puertas, ventanas. No es todavía, no hemos llegado a un nivel de perfección total, pero se acelera bastante con estas herramientas el convertir esa nube de puntos en elementos vectoriales, podríamos decir, en elementos BIM o CAD también. ¿Vale? Qué bueno. Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Pues daros las gracias de nuevo a los tres por el trabajo que sé que conlleva preparar un webinar como este con un modelo bien trabajado y ese flujo para que, bueno, para que se vean muchas posibilidades de un caso real. Y bueno, simplemente agradecer a los asistentes e invitaros a las próximas sesiones. Un saludo. Muy bien. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Un saludo. Adiós.